Hola queridos hermanos, Dios los bendiga. Les habla el pastor Arnulfo de los Santos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en este canal Voz en Desierto. Hoy vamos a tener la lección de Escuela Sabática, pero antes me gustaría hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias por la lección de esta semana. Te pedimos conocimiento para poder entenderla. En el nombre de Jesús, amén. La lección de esta semana es la lección número 9 para el 4 de marzo del 2023, que lleva como título Guárdense de toda avaricia. Es un título muy interesante. También tenemos un versículo clave. El versículo clave de esta semana es Lucas 12:15, que dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia que posee. Qué interesante este versículo. A mí me gusta la segunda parte de este versículo porque dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia que posee. Creo que este concepto es poco comprendido por el ser humano actual, ya que el ser humano actual se basa en las cosas materiales. Y quiero decirles algo, el materialismo es la raíz de muchos males en la actualidad. Existen incluso ideologías políticas basadas en el materialismo. Pero la Biblia es muy clara. La Biblia nos dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Y de hecho, cuando muramos, no nos vamos a llevar nada. Así que no hay que afanarse por las cosas materiales. En la primera parte el versículo nos prohíbe, ¿verdad? Porque dice allí, guardaos de toda avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Este término, pues, es un término que se aplica a una persona que tiene un deseo excesivo por la búsqueda de riquezas, estatus y poder. Y no tan solo el codiciar, sino también la avaricia. Son dos conceptos que son similares, o sea, van de la mano tanto la codicia como tanto la avaricia. Y si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que estos dos conceptos son altamente condenados, que es lo mismo finalmente. De hecho, hay un mandamiento que prohíbe codiciar, como lo es Éxodo 20:17, que dice de la siguiente manera: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, la Biblia te prohíbe codiciar y hace tanto énfasis en que la codicia no es buena que incluso en Éxodo 20:17 nos da un mandamiento, para más específico, el 10º mandamiento. O sea, la Biblia prohíbe la codicia. Porque si nos damos cuenta, la codicia es la raíz de todos los males en la actualidad. El ser humano vive acumulando riquezas, no le importa a quién pisotear, no le importa qué recursos ocupar en esta tierra, no le importa nada. Con el simple hecho de adquirir más cosas materiales, y no tan solo entre las personas, también entre las naciones. Hay naciones que se han hecho ricas con los recursos de naciones más débiles. Extraen todos sus recursos, agua, petróleo, todos sus recursos. Pero el Señor prohíbe, y es por eso que prohíbe la codicia, la avaricia. También Pablo amplía este concepto, y hay un versículo que les puse allí en pantalla, que yo se los voy a leer. Colosenses 3:5 dice de la siguiente manera: haced morir pues lo terrenal en vosotros:
fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Aquí Pablo amplía el concepto y dice literalmente que la avaricia es idolatría. Pablo deja muy en claro qué es codiciar, qué es la avaricia. Y en pocas palabras, un avaricioso, alguien que se muere por el dinero, alguien que tiene un deseo excesivo por la búsqueda de riquezas, estatus, poder, en pocas palabras, es un idólatra. Porque eso es el centro de su vida. Y la idolatría es cuando alguna cosa o algo o alguien ocupa el centro de nuestras vidas, lo que realmente le debiera de corresponder a Dios. Entonces, esa es una persona avariciosa, y una persona avariciosa es una persona idólatra. En la Biblia hay algunos ejemplos de personajes que fueron altamente codiciosos y que sus historias terminan mal. De hecho, vamos a mencionar 3 ejemplos de los cuales habla la lección de escuela sabática. El primero es Acán. Yo creo que ustedes han de recordar a este personaje. La historia de este personaje nosotros la podemos encontrar en Josué 7. Allí podemos encontrar, no vamos a leer todo el capítulo por el tiempo, pero vamos a leer los versículos claves. Bueno, para entrar en contexto, Acán codicia algunos artilugios después de que el pueblo de Israel sale victorioso ante aquella gran ciudad Jericó. Después de que la toma, Acán codicia algunos artilugios. Vamos a ver qué nos dice el versículo 1 del capítulo 7 de Josué para que podamos entender. Dice allí: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Imagínense ustedes, Acán comete ese gran pecado de codiciar, y recordemos que la codicia Dios la había prohibido. Cuando el Señor le entregó los 10 mandamientos al pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, pues allí prácticamente les da el 10º mandamiento: no codiciarás. Y ahora, en esta historia de Acán, ya con Josué como líder, vemos que Acán rompe ese 10º mandamiento que el Señor le había dado al pueblo de Israel después de salir de Egipto. Muy bien, pues, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió allí? Por ese anatema, por esa codicia, no pudieron vencer a aquel pueblo llamado Ai, y el pueblo regresó totalmente derrotado. Y murieron, no recuerdo cuántos israelitas, pero murieron allí alrededor de 30 israelitas, un número aproximado, no me acuerdo el número, pero terminaron derrotados, huyeron ante los de Ai. ¿Por qué? Porque había pecado en el pueblo de Israel, y ese pecado precisamente estaba basado en la codicia, de alguien que había codiciado. Ya en Josué 7:21 nosotros podemos entender un poco más qué fue lo que sucedió. Cuando Josué interroga a Acán, Acán dice lo siguiente en Josué 7:21: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Imagínense este gran pecado que había cometido Acán. El Señor les había prohibido tomar de los despojos de aquellas naciones paganas
Ahora Acán ha codiciado pues un manto babilónico, 200 ciclos de plata, un lingote de oro. Bueno, yo creo que cualquiera caería en la tentación a ver toda esa riqueza. Pero bueno, hemos de entender que este personaje, Acán, en la Biblia es un personaje avaricioso, es un personaje codicioso. Acán desvió para su uso algo del botín de Jericó que Dios había dedicado al anatema. ¿Y cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que Acán fue exterminado, él y su familia, sus animales, sus muebles, su tienda, y todo lo que era suyo fue exterminado. Acán y su familia fueron apedreadas, consumidas al fuego. Así terminó la historia de Acán. Y eso nos dice que Dios condena altamente la codicia, la avaricia. Dios la condena. Estas son historias muy fuertes y que nos dan a entender que para Dios es algo gravísimo el codiciar. Muy bien, en Judas nosotros también podemos ver allí en Mateos 26, 14 al 16, otra historia interesante. Porque este es un personaje también codicioso. Judas es un personaje que le gusta lo material, le gusta el dinero. En una ocasión registra la historia cuando María ungió los pies de Jesús, fue precisamente este discípulo, Judas, quien recriminó a Jesús sobre aquel perfume. Esta historia nosotros la podemos encontrar en Juan 12, 4 al 6. Dice así: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Imagínense a Judas. Judas era una persona inteligente, sabía de números, él cuidaba de los recursos de los apóstoles, pero también sustraía de aquella bolsa. Imagínense si se hubiese vendido ese perfume y hubiese quedado ese dinero en manos de Judas, seguramente Judas hubiese tomado una porción de ese recurso. Judas había caminado mucho tiempo con Jesús, Judas había escuchado las enseñanzas de Jesús y aunque sabía que amar el dinero era malo, quiso tener más y más. Y así suele suceder en nuestras vidas. Entre más tenemos, más queremos. Y no importa muchas veces a quién pisoteemos o por encima de quién tengamos que pasar para obtener recursos materiales. Así es la codicia. La codicia es cuando muchas veces hacemos todo para obtener aquello material que tanto deseamos, aunque en muchas ocasiones tengamos que perjudicar a otras personas. Y Dios está en contra de eso. ¿Cuántas naciones no hay que se apoderan, lo había comentado, de los recursos de los demás? Y que no le importa agraviar a los más necesitados, con tal de quedarse con aquel recurso. Y bueno, ¿qué más podemos aprender ¿qué más podemos desaprender, se pudiera decir, de Judas? Pues aparte de que era codicioso, Judas cometió el acto más abominable que registra las Sagradas Escrituras. Judas, recordemos, entregó por 30 monedas de plata al Hijo de Dios. Estaba yo investigando en el Google y 30 monedas de plata al precio de hoy viene siendo aproximadamente unos $250 a $300. En pocas palabras, por $300, Judas vendió al Hijo de Dios.
¿Y cuál fue el destino de Judas? Pues que se quitó la vida. Mateo 27:5 dice allí, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas tuvo un destino trágico. Bueno, ¿qué otro personaje nos marca la lección? Nos marca la lección a Ananías y Zafira. Esta es una historia que a mí en lo personal me desconcierta. Pero vamos a estudiar un poquito más acerca de estos dos personajes. Eso lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 5, del 1 al 11. No vamos a leer todos esos versículos, vamos a leer nada más los versículos claves. Bueno, estos dos personajes, Ananías y Zafira, fueron, se pudiera decir, dos engañadores que pretendían hacer un sacrificio completo delante de Dios, cuando en realidad guardaban para sí con avaricia parte de la ofrenda. Ellos habían hecho un pacto que no cumplieron. Muchas veces nosotros hacemos pacto con Dios y a veces no cumplimos, a veces nos quedamos con parte del dinero que le pertenece a Dios. Pero recordemos que eso es avaricia, eso es codiciar cuando tomamos lo que no es nuestro, es también robar. Cuando nosotros retenemos parte del diezmo, cuando nosotros retenemos parte de la ofrenda, eso es robar. Y está condenado por Dios. Y esta historia es una historia, para mí, es una historia un poco fuerte de cómo Dios actúa cuando alguien promete algo y no cumple. Yo a veces he dicho, es mejor no prometer a Dios si no vamos a cumplir. A lo mejor en este tiempo Dios no actúe como lo hizo con Ananías y Zafira, pero sí Dios va a pedirnos cuenta, va a llegar en un momento en la historia en que tendremos que rendir cuenta. Bueno, para entrar un poquito más en contexto con esta historia, pues vamos a ir al libro de Hechos. Yo voy a leer solamente los versículos clave, luego ustedes pueden leer todos los versículos del 1 al 11. Dice el versículo 2, y sustrajo del precio sabiendo también su mujer. O sea, aquí no tan solo hay uno involucrado, sino que hay dos involucrados. Es Ananías y Zafira. Ambos están involucrados y conocen lo que están haciendo. Dice el versículo, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. El versículo 3 al 5, Pedro confronta a Ananías sobre este asunto. Y miren lo que le dice, versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Miren esta parte. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y lo mismo también sucedió con su mujer. 3 horas después, también su mujer cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Esta historia, a mí en lo personal, a mí me desconcierta, me cuesta entenderla, pero yo creo que aquí el Señor quería darnos un mensaje claro con referente a la codicia y que sobre todo con Dios no se juega. ¿Acaso Dios no sabría el precio de la venta? ¿Puede alguien robar a Dios y quedar impune? Yo creo que no. Aunque en muchas ocasiones nos cueste dar y aunque en muchas ocasiones cuando vamos a entregar la parte que le corresponde a Dios, intentemos sustraer parte de lo que le pertenece a Dios, quiero decirles algo. A Dios no se le puede robar, porque Dios conoce todo, absolutamente todo. Por eso allí hay un valor muy importante. Cuando nosotros vamos a entregar
la parte que le corresponde a Dios en los diezmos y ofrenda es la integridad. Porque en la integridad solamente está Dios y estás tú. Nadie más te ve si sustraes de ese recurso que le pertenece a Dios. Queridos hermanos, si en algún momento le hemos sido infiel a Dios y hemos sido codiciosos, pues debemos arrepentirnos, porque seguramente vamos a ser llevados a juicio sobre esos asuntos. Sobre la codicia hay una pregunta muy interesante que yo les puse aquí. ¿Cuál es el origen de la codicia? ¿Cuál creen que es el origen de la codicia? O más bien, ¿en quién se originó la codicia? La lección de escuela sabática nos responde con un versículo que ya todos sabemos y sabemos en quién se originó la codicia. Miren lo que dice Isaías 14, 13 al 14. La lección también marca otros versículos, pero para resumir vamos a leer Isaías. Y allí precisamente está hablando acerca de Satanás. Dice el versículo: tú, querubín, que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Miren este versículo tremendo y que nos revela acerca de el origen de la codicia. Y precisamente esta se dio en Lucifer. Lucifer empezó a codiciar la adoración que solo le pertenecía a Dios, creador del universo. E incluso también codició el mismísimo trono de Dios. Imagínense a qué grado llegó Lucifer, a qué grado llegó su codicia. Quiso ser igual a Dios. Y recordemos que la codicia no tan solo son las cosas materiales, también el poder. Intentar querer tener poder y aferrarse a eso es codicia. Y eso se convierte también en idolatría. Nosotros lo podemos ver en este mundo con los políticos, ¿verdad?, que intentan tener poder, porque cualquier persona que tiene poder tiene la dirección de un país, de personas, puede hacer lo que quiera prácticamente. Y muchos codician ese poder. Bueno, pues Lucifer codició ser igual a Dios, codició el trono de Dios, pero ahí no termina todo. En Génesis 3:6 posteriormente se las ingenió para conseguir que Eva cayese también en el mismo pecado y codiciase lo único que Dios le había vedado, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Desafortunadamente Eva cayó también en el mismo pecado en el cual cayó Lucifer, y entonces de esta forma la codicia ha llegado a ser parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es que Dios condena altamente la codicia. Tanto así que el Señor en Éxodo 20 da un mandamiento que prohíbe la codicia. Porque hemos de saber que así fue como se introdujo el pecado, por medio de la codicia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vencer la codicia? Esta es una pregunta muy interesante, porque aunque no querramos, sé que algunos somos codiciosos. Y esta pregunta debiéramos de hacérnosla nosotros mismos. ¿Cómo podemos vencer la codicia? Bueno, vamos a leer algunos versículos importantes que nos marcaba la lección. Primera de Timoteo 6:7 dice: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar.
A veces yo me fijo en las personas que acumulan y acumulan y acumulan, incluso desgastan su propia vida, sus energías, incluso aún llegando a la vejez, siguen acumulando y acumulando. De repente les llega la muerte y no se llevan nada, porque después de la muerte ya no hay más nada. Y esos recursos quedan a los hijos, que finalmente terminan peleándose y codiciando esos recursos de aquella persona que luchó toda la vida por obtenerlos. Pero miren, el versículo dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Debemos de contentarnos, debemos nosotros de conformarnos con lo que Dios nos ha dado. Porque como dice el versículo, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. O sea, nada nos vamos a llevar. Muy bien, pues eso es lo que dice Pablo allí en Timoteos 6, 6, 7. Nada, absolutamente nada podremos sacar. Pablo señala pues que esta vida es transitoria y las posesiones que nosotros adquirimos en esta tierra son también transitorias. No durarán para siempre. Lo que sí dura para siempre pues es lo espiritual. Por ejemplo, la vida eterna, lo que nosotros queremos alcanzar, eso sí es para siempre. Las riquezas que queremos hacer en el cielo, eso sí es para siempre. Y allí es donde tenemos que concentrarnos, porque muchas veces perdemos de vista las cosas celestiales por estar prestando atención a las cosas terrenales. Hay otra pregunta que les puse allí, que dice, ¿qué podemos hacer cuando nos sentimos tentados por una codicia pecaminosa? Puse allí 4 versículos importantes. El primero es Corintios 10:13, que dice de la siguiente manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué interesante este versículo. Me gusta la última parte de este versículo que dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, cuando las tentaciones entran a nuestras vidas, si nosotros estamos aferrados a Dios, seguramente podremos soportarlas. A veces hay quienes quieren sobornarnos y puede que nosotros actuemos con codicia, pero si estamos aferrados a Dios, conocemos los principios, conocemos lo que dice la palabra de Dios, podremos soportar cualquier acto de codicia y cualquier acto de avaricia. También Lucas 11:4 dice lo siguiente, dice allí, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. O sea, en pocas palabras, ese versículo, ¿verdad?, nos enseña que el Señor puede librarnos si nosotros realmente estamos aferrados a Él. Puede librarnos de cualquier tentación. Dice allí, no nos metas en tentación. No significa que el Señor nos va a meter en una tentación. O sea, lo que el versículo da a entender es que el Señor no permita que caigamos en tentación, porque las tentaciones están a la orden del día. Pero el Señor nos va a ayudar, ¿verdad?, para que no caigamos o para que esas tentaciones Satanás no nos las coloque a la puerta de nuestras vidas. Primera de Timoteo 6, 6-8 dice allí, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Era lo que estábamos leyendo allí en Primera de Timoteo 6, 6-7, el versículo que les puse arriba. El contentamiento, cuando nosotros pues nos conformamos con lo que tenemos. Sí, y eso no significa que no tengamos que buscar riquezas
o que tengamos que limitarnos, claro que no, pero hay que estar contento con lo que Dios nos da. No hay que hacer de la búsqueda de riqueza o de poder algo que ocupe el lugar de Dios y que finalmente termine convirtiéndose en idolatría. ¿Sí? Por eso dice allí, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué otro versículo tenemos? Bueno, allí es Salmo 119, 11, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo creo que este versículo nos enseña que tenemos que tener en mente todo lo que la palabra de Dios dice acerca de la codicia, acerca de la avaricia. Y si nosotros tenemos en mente todo lo que Él nos enseña por medio de su palabra, seguramente vamos a poder hacer frente a la tentación. El problema está en que muchas veces nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho, nos ha revelado. Y como nos olvidamos, ignoramos esa palabra y entonces caemos en la tentación de la codicia. Muy bien, pues esta lección estuvo muy interesante. Es una lección que sin duda alguna hemos aprendido muchas cosas. Quiero culminar con una cita que se encuentra en Consejos para la Iglesia en la página 101. Que dice de la siguiente manera: si permitimos que nuestra mente se espacie más en Cristo y en el mundo celestial, encontraremos un poderoso estímulo y un sostén para luchar las batallas del Señor. El orgullo y el amor del mundo perderán su poder mientras contemplamos las glorias de aquella tierra mejor que tan pronto ha de ser nuestro hogar. Frente a la hermosura de Cristo, todas las atracciones terrenales parecerán de poco valor. ¡Wow! Esta cita está tremenda. Queridos hermanos, sin duda alguna, todo lo que nos dice la palabra de Dios es para nuestro bien. Y la avaricia es algo que está altamente condenado en las Sagradas Escrituras. Como hemos leído en la última cita, que corresponde a la cita de la hermana Elena Harmon de White, debemos de poner nuestra mirada no en las cosas terrenales, porque las cosas terrenales tienen su fin, sino en las cosas celestiales, porque las cosas celestiales y todo lo que Dios nos ha prometido es para siempre. Concéntrate en alcanzar la vida eterna, concéntrate en poder lograr estar con Cristo allá en el cielo. Ese es mi deseo, ¿verdad? Sin duda alguna esta lección es muy importante. Ojalá que esta lección pueda enseñarnos grandes cosas y que sobre todo podamos ponerlas en práctica. Queridos hermanos, hemos llegado ya al final de esta lección de Escuela Sabática. Les agradezco, ¿verdad?, que compartan este video. Tal vez puede servirle a otro hermano o a otra persona que no conoce sobre estos temas. Me despido, que el Señor les bendiga.